Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. En una ocasión más nos encontramos aquí presentando una nueva difusión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, Jorge García. Es de esa manera que te invito, como siempre, a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque es de esa manera en que van a poder cargarte en tiempo real cada una de nuestras actualizaciones. El título de este mensaje es ¿Todos somos hijos de Dios? Qué importante pregunta. ¿Será que todos somos hijos de Dios o no? ¿Qué nos puede responder la Biblia respecto a esta cuestión? Ciertamente las escrituras, la palabra de Dios, tienen la respuesta. Pero sin más preámbulo, vamos a ir a las escrituras. Amén, porque son ellas las que van a poder despejar nuestras dudas respecto al tema. ¿Será cierto que todos somos hijos de Dios o no? ¿Qué nos dice la Biblia? Pues bien, te invito a que inicialmente vayamos a Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12. Presten mucha atención. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Juan está aquí hablando del Señor Jesucristo. Él vino al pueblo de Israel, pero mucho pueblo de Israel, los judíos, no lo recibieron. Ese era su pueblo. Sin embargo, Dios de antemano tenía preparada una salvación no tan solo para los judíos, sino para nosotros. Mucha atención con lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, y quiero hacer énfasis aquí, porque miren lo que dice más adelante, a los que creen en su nombre, porque es que de antemano viene inicialmente, recibieron, y el recibieron le sigue, creen en su nombre, les dio la potestad o el poder de ser hechos, mucha atención, de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 12, porque es que aquí tenemos que entender muchas cosas. Mas a todos los que le recibieron, y luego a los que creen en su nombre, ¿qué es recibir a Cristo Jesús? ¿No te has hecho esa pregunta nunca? ¿Y qué es creer en Cristo Jesús? Porque esas dos, digamos que esos dos puntos son esenciales para poder entender quién es hijo de Dios y quién no. A todos los que le recibieron. Es creer que Dios envió a este mundo a su Hijo a entregarse por ti y por mí. Es creer en Yeshua HaMashiach, creer en Jesucristo, creer en Jesús de Nazaret. Recibirlo es aceptarlo, aceptar su llamado. ¿Sí? No rechazar cuando escuchas su voz, no rechazar cuando Él está a la puerta de tu corazón diciéndote, déjame entrar. Recibirlo. Entender que Él se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos compró para Dios el Padre. Recibirlo. Caminar con Él durante toda tu vida. Su palabra. Amar su palabra. Leer su palabra. Aplicar su palabra. Recibirlo a los que creen en su nombre. Creer en su nombre es decir, ciertamente, Cristo Jesús es mi Señor, mi Rey y mi Salvador.
creer en su nombre, declarar que en el nombre de Jesús todas las cosas tienen que someterse, todas las cosas tienen que ocurrir, todas las cosas tienen que manifestarse, porque es el nombre sobre todo nombre. Así como lo dice el apóstol Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Creer en su nombre. Para todo. Para tú lo que vayas a hacer en tu trabajo, en tu empleo, en tu familia, en tus negocios. Para tú todo lo que vayas a hacer al salir, al llegar. Para todo lo que vayas a hacer estando en la iglesia y todos los días de tu vida. Si alguien en tu casa tiene una necesidad, si vas a hacer oración, creer en ese nombre para salvación. Amén. Y a estos que aceptan el sacrificio de Cristo Jesús, que creen en Él, que corresponden a su llamado y que aceptan que Él es el Rey y Señor de sus vidas, les dio la potestad de ser hechos por el Padre hijos, ¿sí? Por adopción, esto lo vamos a ver más adelante. Pero solamente a los que creen en su nombre. Ahora, ¿somos todos hijos de Dios? Según esto, no. No todos somos hijos de Dios. O no todos lo son. Pueden decir otras personas que aún no han aceptado el sacrificio de Jesucristo y caminan bajo la palabra de Dios, decir que son hijos de Dios. No, son criaturas de Dios. Porque todo el género humano fue hecho a su imagen y su semejanza. Pero de ahí a ser hijo es otra cuestión. De ahí, de ser criatura a llegar a ser hijo, tienes que cumplir unos requisitos. Hay unos pasos que dar, y son estos que menciona el apóstol Juan aquí en capítulo 1, versículo del 11 al 12. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, ¿es que acaso pueden decir todos los que practican homosexualidad, los que practican todo tipo de pecado sodómico, LGBTIQ más, que son hijos de Dios? No lo pueden decir. Son criaturas de Dios, claro que sí, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados, mucha atención, mucho cuidado, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí se están dando cuenta? Ahora, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Juan en capítulo 1, versículos del 11 al 12 de su evangelio, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, luego los que le recibieron a él, los que recibieron a Cristo Jesús y los que creen en el nombre de Cristo Jesús, luego son guiados por el Espíritu de Dios. Y a estos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Acaso alguien que roba, que mata, que adultera, que fornica, que es homosexual, transexual, lesbiana, LGBTI y otras palabras, pueden decir que son guiados por el Espíritu de Dios? Por favor, no pueden decirlo. Porque no caminan bajo la palabra de Dios y no son guiados por el Espíritu de Dios. Jamás el Espíritu de Dios va a habitar en una persona que practica tales cosas. Por tanto, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios que tienen que
llegar al arrepentimiento para aceptar de esa manera a Cristo Jesús, recibirlo y creer en su nombre para luego sí ser guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 3 versículos del 25 al 26. Gálatas capítulo 3 versículos del 25 al 26. Pero venida la fe, mucho ojo, síganme con mucho cuidado, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Es decir, bajo algún tipo de atadura. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué implica tener fe en Cristo Jesús? Caminar con Él, seguirlo, adorarle, alabarle, escuchar su palabra, cumplir sus mandamientos. Recuerden lo que Él dijo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios, un solo Dios. Cumplir todo lo que Él dice en su palabra. Esa es la fe, eso significa fe, y profesarla significa actuar en consecuencia en todos los aspectos de tu vida. Y en eso se caracterizan los hijos de Dios. Siguiente, Primera de Juan capítulo 3 versículos del 9 al 10. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 9 al 10. Todo aquel que es, mucha atención, nacido de Dios, ojo con esto, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ojo, no practica el pecado. ¿Acaso pueden decir los gays, los bisexuales, los homosexuales, los transexuales, las lesbianas y todas estas letras de estos nuevos géneros que no practican el pecado? Sí lo hacen. Por tanto, no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Muchos de ellos dicen, yo también soy hijo de Dios. ¿Pero esto está de acuerdo a lo que dice la Biblia? Por supuesto que no. Son solamente criaturas. Pero como lo dije anteriormente, tienen que cumplir una serie de condiciones. Como lo dice el apóstol Juan, recibirlo, creer en su nombre, ser guiado por el Espíritu de Dios. Y esto implica arrepentimiento genuino de corazón, es decir, dejar todo lo que hacías. Es una conversión, convertirte. Si tú eres hombre, naciste como hombre, ¿por qué te vas a hacer mujer? ¿Por qué te vas a hacer tú mismo mujer? Si tú eres mujer, naciste mujer, ¿por qué te vas a hacer a ti mismo hombre? Si Dios dijo desde el principio, hombre, varón y hembra he creado, ¿por qué varón y varón se tienen que echar? ¿Por qué hembra y hembra se tienen que echar? Si la ley del mandamiento dice que es varón y hembra, por esta razón no son hijos de Dios. Y finalmente, Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 2. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 2. Todo aquel que cree, mucha atención, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea que Jesús es el único ungido y designado por Dios el Padre para darnos la salvación, el perdón y la redención eterna. ¿Crees tú esto? Pero todo aquel que cree, que dice el apóstol, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí se están dando cuenta? ¿Qué implica ser hijo? Ser hijo implica creer que Jesús es el Cristo para nacer de Dios. ¿Sí? Y reconocer a Cristo Jesús y guardar sus mandamientos. Amén. Por tanto, no todos son hijos de Dios. Según las Escrituras, no todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre, los que le han recibido, los que han aceptado su llamado y los que caminan en su palabra y los que guardan sus mandamientos. Estos son hechos por adopción hijos de Dios.
Pero los que no han hecho todo esto, aún son criaturas, porque no han llegado al arrepentimiento para que se les pueda conceder de parte de Dios la gracia de ser hechos hijos de Dios, como lo dice el apóstol.